¿Cómo va el asunto de Rosario Robles? Te aprecio mucho que nos tomes la llamada telefónica. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Buen día, ¿cómo estás? Luis Cárdenas, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti y para todo el auditorio. Oye, lleva ya más de un año en prisión Rosario Robles. Están buscando una estrategia que probablemente podría permitirle seguir el proceso en libertad. Cuéntanos un poco al respecto del tema. Sí, efectivamente, Luis, lo dices bien. Fíjate que el 13 de agosto precisamente cumplió un año detenida María del Rosario Robles. Y eso precisamente de la audiencia en la que le fue impuesta la medida cautelar por parte del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. A partir de ese momento, esta defensa pues ha intentado hasta en 4 distintas ocasiones, a través de un juez de control y otros amparos, que son otros medios jurídicos, intentar que se cambie la medida cautelar que nosotros calificamos como desproporcional, inequitativa y, por supuesto, violatoria de derechos humanos. Y lo concluimos así, Luis, porque las pruebas que se utilizaron en ese momento para decretar la prisión preventiva de Rosario Robles, hoy hemos demostrado que son falsas. Es falsa la licencia, es falso que ella haya realizado ese trámite, es falso que ella haya tenido en algún momento ese domicilio, es falsa la firma que aparece en ese trámite y en esa mica, es falsa la huella y es falso que ella haya proporcionado esa fotografía, porque ya hemos demostrado pericialmente que esa fotografía fue tomada de una página de internet. O sea, es falso lo que dicen que ustedes presentaron falso, pero no presentaron eso falso. Fíjate que curiosamente nosotros no lo presentamos, Luis. Ajá. Quien presentó ese documento fue la Fiscalía a través de un informe que solicitó al CENAPI, que es Ok. el Centro Nacional de Inteligencia de la propia Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República. Ellos aportaron ese elemento y en base en ese elemento que ellos aportaron es que el juez decide imponer la medida cautelar. Es algo, pues, bastante truculento y maquiavélico, independientemente de la postura política, ideológica que se tenga, pero a nivel de derecho, pues, a ver, imagínese usted que no es Rosario Robles, imagínese que es usted el que está metido en la bronca y de repente la fiscalía te presenta una identificación que es falsa y tú nunca la presentaste y te meten al bote por la identificación falsa que tú nunca presentaste y que presentaron ellos. Ahora, el asunto pues es evidentemente político. ¿A poco sí crees, abogado, que la van a dejar salir? Fíjate que lo describes muy bien, Luis. Lo que resulta verdaderamente grave es que todos los mexicanos, cuando comparecemos ante una autoridad jurisdiccional con motivo de una denuncia de hechos, los abogados conocemos eso como una cuestión de orden público. El orden público significa que si estás acusado por un hecho que la ley señala como delito, pues lo que tienes que hacer es comparecer ante la autoridad, pues a dar la cara y a responder por los hechos, y fue lo que hizo Rosario. Pero lo que sucede después es que se justifica supuestamente que la medida cautelar que debe prevalecer en su caso es una prisión preventiva. Ahora, yo quiero pensar, contestando a la segunda parte de tu pregunta, que efectivamente el resultado de un procedimiento tiene que ver con cuestiones completamente distintas a la política. En los procesos jurisdiccionales tiene que prevalecer el debido proceso. Cuando los jueces, cuando los ministerios públicos, cuando los abogados nos aportamos de ese debido proceso, pues entonces se generan violaciones. Yo lo entiendo y se escucha muy bonito como clase de primero de derecho, pero entre el deber ser y la neta, pues hay un buen trecho. Tienes a tu cliente un año ahí en la cárcel. Por eso te repito la pregunta, ¿a poco crees que sí la van a dejar soltar? ¿Que sí la van a dejar libre? Pues yo espero que el propio Poder Judicial se dé cuenta de que lo que nosotros hemos demostrado es certeza. Ajá. Lo hemos hecho mediante distintos dictámenes periciales y esperamos que efectivamente el Poder Judicial de la Federación, que es autónomo y que efectivamente debe de regirse mediante las pruebas que hay en los expedientes, pues determine que efectivamente debe llevar su proceso en libertad. Oye, ¿y Emilio Cebadúa? Bien, gracias, ¿verdad? Pues fíjate que él tiene una investigación y tiene al parecer algunas órdenes de aprehensión, pero pues hasta este momento no se han ejecutado por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Ni de nadie más? Pues no, es lo más grave. Fíjate que se ha presentado a Rosario Robles como supuestamente el trofeo a la corrupción por una denominada estafa maestra. Pero esta estafa maestra, Luis, tú lo recordarás porque lo has presentado en tu informativo. Gracias. Son 11 instituciones, 11 supuestamente distintos funcionarios de primer nivel, secretarios de Estado, que supuestamente habrían participado en ello. Yo te pregunto, ¿cuántas personas están detenidas? Solo una, se llama Rosario Robles.
Ahora pregúntame, de los colaboradores de ella, que fueron quienes firmaron estos documentos y asumían esa responsabilidad, ¿sabes quién está detenido de ellos? Ninguno. Ninguno. Emilio Cebadúa está muy tranquilo. Yo Entonces, insisto, digo, porque el hombre era el oficial mayor, movía de que millones de pesos, Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, y pues no pasa absolutamente nada con el señor. pues esta es la diferencia que hay, y tú lo ponías en el contexto. ¿De verdad esto se trata de un proceso eminentemente de carácter jurisdiccional o estamos en presencia de un ingrediente de carácter político? ¿Cuándo resuelven? Tenemos audiencia constitucional, Luis, respecto del amparo que hemos promovido en contra de la medida cautelar. Te lo pongo rápido en el contexto. La última audiencia de revisión de medida cautelar la llevamos el 30 de abril. A pesar de que demostramos todo esto de la falsedad, lo que prevaleció como dato para que se quedara Rosario en la cárcel es que supuestamente su hija y sus hermanos tendrían la capacidad económica para ayudarle a realizar la acción de la justicia. Imagínate nada más. Una característica del derecho penal, Luis, es que no trasciende a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus vecinos. Pero en el caso de Rosario Robles ese principio ya no aplica. Sí, o sea, que igual te podías escapar porque tu hija tiene lana y te iba a cuidar y imagínate te iba a nada dejar más ir. en qué estamos. Aunque también hay que, o sea, insisto, aquí nadie pone, digo, tú sí, pero el auditorio, creo que es importante que quede claro, no hay una defensa o una pues inquisición o una hoguera para Rosario Robles desde este espacio. Lo que sí llama mucho la atención es que, por ejemplo, ella se presenta viajando desde el extranjero, o sea, ella está afuera, regresa, se presenta, da la cara y pues la meten al bote. Y por otro lado tienes a Emilio Lozoya con un brazalete en el tobillo y echándose un vinito de 25,000 pesos, pues también como que uno dice, fíjate, con qué vara vamos a medir. Pero yo insisto en la pregunta, ¿cuándo resuelven? O sea, ¿cuándo tendrás datos? Fíjate que te lo pongo en el contexto. Rosario decía, yo también quiero eso, yo también quiero debido proceso, yo también quiero estar en libertad, yo también quiero llevar mi proceso sin estar privada de la libertad. ¿Cuándo vamos a resolver esto? El próximo 9 de septiembre tenemos audiencia constitucional en el amparo que nos fue admitido por parte de la juez cuarto de distrito en materia de amparo del primer circuito de la Ciudad de México. Ahí tendremos la oportunidad, pero ella se puede tomar unos días también con posterioridad para resolver el asunto por lo complejo que es. Es el 9 y ya por ahí de esas fechas sabremos si se queda en prisión o si tiene el derecho, como Lozoya, por ejemplo, como algunos otros, de seguir el proceso en libertad. Mil gracias, Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Muy buenos días. Luis, gracias por la amabilidad de tu espacio y un abrazo para tu auditorio. Al contrario.